El momento de hablar de salud, de nuestro cuerpo y de vida saludable, por supuesto que sí. Como siempre, tenemos aquí a nuestros compañeros de Centro NovaFit para dedicarle unos minutitos a nuestra salud. De nuevo, este espacio Cuídate con NovaFit, que nunca viene mal, cuidarnos como deberíamos de hacer todos los días. Y hoy tenemos dos temas muy interesantes a tratar. Para ello tenemos hoy con nosotros a Antonio Martínez, licenciado en Actividad Física y experto en entrenamiento personal, al que ya saludamos. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Noelia. Bueno, pues una nueva edición más que te tenemos aquí de nuevo con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Aquí sumando programas, ¿eh? Hombre, y que no falten, ¿no? Además de muy buena acogida en todas las semanas. Bueno, como siempre, temas interesantes los que tratamos con vosotros. Hoy eres tú el encargado de hablarnos, pues primero de el tema también más o menos en referente a las mujeres, sobre todo, como es la menstruación, que es algo totalmente normal, ¿no? Pero que, bueno, a veces tenemos pequeñas dudas acerca de cuando llegan esos días, ¿no? Sobre todo en cuanto a actividad física se refiere. Algo que forma parte de la mujer y totalmente natural, como te contaba. Y bueno, esta mañana vamos a hablar respecto a la actividad física con este tema. Para comenzar me gustaría que nos contaras si podemos distinguir en este aspecto pues dos tipos de actividad física. Por un lado, la de la mujer deportista, me refiero a jugadoras, atletas que tienen un entrenamiento específico, etcétera. Y por otro lado, la actividad física moderada, como por ejemplo la de las alumnas de los institutos, etcétera. Bueno, aunque sí te voy a contestar esta pregunta, que sí se puede distinguir, obviamente, pero vamos a recordar que es el ciclo menstrual, aunque lo saben todas las mujeres, pero si hay algún hombre escuchando, a lo mejor no lo tiene del todo tan claro, seguro que sí. Muy bien. Bueno, la menstruación, como tú has dicho, es algo normal y totalmente natural, ¿vale? Forma parte de la vida de una mujer. Y simplemente es el desprendimiento del endometrio, ¿de acuerdo? Que es una membrana que reviste el útero. Y bueno, que recoge el óvulo para la espera de cuando se coloca el óvulo ahí, para que sea fecundado por el espermatozoide, ¿de acuerdo? Y como si no se fecunda, pues lo que hace el cuerpo es expulsar el óvulo, pues junto con una pequeña cantidad de sangre, ¿de acuerdo? Y bueno, a través de una serie de hormonas, ¿de acuerdo? Se va formando el óvulo en los ovarios, ¿de acuerdo? Cuando llega la ovulación a los 15 días, en medio de esa fecha del ciclo menstrual, pues el óvulo está totalmente maduro para que sea fecundado. El ovario manda el óvulo a través de las trompas de falopio hacia el útero. El endometrio lo recibe ese óvulo en un colchón cómodo para que se produzca esa fecundación, y si no se produce, como hemos dicho, pues se expulsa del cuerpo, ¿de acuerdo? O sea que el ciclo menstrual pues tiene esa fase de expulsión del endometrio, del óvulo, de la cantidad de sangre, esa fase de ovulación, ¿de acuerdo? En la mitad del proceso, para que se produzca la fecundación, la fecundación, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues llegamos aquí a relacionar la actividad física con este ciclo, ¿de acuerdo? Decimos que si se puede distinguir, bueno, las mujeres deportistas de las que a lo mejor no realizan una actividad física moderada o no se dedican a un deporte de forma profesional, pues aunque realmente todas las mujeres pueden tener cambios en su ciclo menstrual, ya realicen una actividad física, un deporte, ya sea de forma profesional o de forma aficionada, ya sean sedentarias, porque a lo mejor no llegan a los parámetros esos de actividad que nos estipulan los organismos importantes en este campo, pero pues, tenemos una diferencia importante entre esas mujeres deportistas y las que no, ¿vale? Y tenemos unos valores, unos porcentajes de las que sufren el ciclo menstrual y de las que no. Podemos decir que a lo mejor del 2 al 5% de las mujeres sanas, no deportistas, pueden tener una menorrea, ¿de acuerdo? Que es una falta de menstruación, que ahora sí que diremos toda la terminología y iremos informando, aunque seguro que la conocemos, ¿de acuerdo? Esta alteración a lo mejor del ciclo menstrual puede afectar hasta un 50% en atletas de élite. Vemos que es un porcentaje bastante elevado, ¿de acuerdo? Mujeres que se dedican a un deporte de forma profesional, con un entrenamiento importante, de una intensidad elevada, sí que sufren, a lo mejor en un 50%, una alteración en su ciclo menstrual. A lo mejor un 25% en atletas que son amateurs, que los entrenamientos no son tan intensivos como los de las profesionales, pueden sufrir a lo mejor una alteración en su ciclo menstrual,
Y un 12% podríamos decir que a lo mejor las mujeres sanas que no realizan ningún deporte profesional. O sea que sí hay una diferencia de las deportistas profesionales a las que realizan una actividad física moderada, pero que no son profesionales en ningún deporte. Muy bien. ¿Se puede realizar ejercicio físico cuando se tiene la menstruación? Una pregunta que se hacen muchas. Por supuesto que sí. De hecho, no solo no se puede, sino que se aconseja, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que en esto de la actividad física o del cuerpo humano, 1 más 1 no es 2, ¿de acuerdo? Hay 1000 factores, cada persona es un mundo, claro. Y hay gente que lo pasa peor y gente que lo pasa mejor, ¿de acuerdo? Que a lo mejor hay mujeres que sufren un síndrome premenstrual, que la sintomatología es muy grande, hay gente que el ciclo menstrual no le ofrece ningún síntoma, pues sí, tendrán sus cambios, imagino, porque hay una cantidad de hormonas y se producen bastantes cambios en el organismo, pero realmente se aconseja la actividad física en función de la mujer, ¿vale? Si la incomodidad, por ejemplo, en la premenstruación es muy grande, pues se te aconseja una actividad física muy moderada, muy liviana, pero por los beneficios que conlleva la actividad física, porque pueden reducir esos síntomas, ¿de acuerdo? En el caso de que la sintomatología no sea tan grande, sí que se aconseja actividad física igualmente moderada, ¿vale? Porque son momentos del mes que tampoco hay que meterle mucha caña al cuerpo, ¿vale? O sea, se acepta la actividad física por el beneficio que conlleva. Dependiendo de cómo tú te encuentres, ¿no? Pues así haces. Correcto, o sea que hay que escuchar mucho al cuerpo, que es el que nos va a transmitir lo que hay que hacer en todo momento. Claro que sí. ¿Se debe tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de planificar una sesión de entrenamiento? Totalmente recomendable tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ya que en la fase premenstrual, donde hay la liberación importante de hormonas, pues el cuerpo, como hemos dicho, puede experimentar numerosos síntomas, ¿de acuerdo? Como todos los conocemos, pueden ser calambres, irritación, el dolor, que puede ser muy grande, ¿de acuerdo? La retención de líquidos, o pues, bueno, la hinchazón esa que se nota, ¿de acuerdo? Quizá podríamos decir que esta fase es la más grave en ese sentido, ¿de acuerdo? Una vez que nos encontramos dentro de la menstruación, a lo mejor toda esa sintomatología va remitiendo, pero la fase premenstrual es la más complicada, ¿de acuerdo? Por eso ahí es en esa fase cuando se recomienda una actividad física mucho más moderada. Una actividad física aeróbica muy ligera, una natación muy ligera, podríamos decir que podríamos practicar actividades como el yoga, la meditación, el tai chi, mejor el pilates en niveles iniciales, de acuerdo, que no sé por qué no hacemos un esfuerzo importante. Y luego en la fase, por ejemplo, en la menstruación o en la posmenstruación o ya en la fase de ovulación o después de la ovulación, sí que se puede intensificar la actividad física a realizar, ¿de acuerdo? Se pueden subir los parámetros de intensidad. Muy bien. ¿Y cuáles serían los trastornos que el ciclo menstrual puede ocasionar? Pues bueno, tenemos varias perturbaciones en la menstruación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la prolongación del ciclo menstrual, que se llama oligomenorrea, la ausencia del ciclo menstrual, que se llama menorrea, o el retraso de la primera menstruación, que se llama menarquia, no el retraso, sino la primera menstruación, Ajá. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la actividad física normal, la moderada, no debería perturbar en ninguno de esos ciclos, o sea, no debería haber ninguna de esas perturbaciones si se practica una actividad física moderada. En cambio, si se practica una actividad física importante, en el caso de las deportistas profesionales, pues sí se da el caso de que se producen esas perturbaciones de las que hablábamos. Muy bien. Y bueno, cuéntame, ¿en qué tipo de deportes se da una mayor incidencia de alteraciones? Bueno, el tema de las perturbaciones en los ciclos menstruales viene, según estudios científicos, viene muy relacionado con el peso corporal, ¿de acuerdo? Con el índice de grasa, ¿vale? Entonces se da en deportes que se realiza un ejercicio físico prolongado, podríamos decir deportes aeróbicos, como puede ser el atletismo de fondo, ¿de acuerdo? De medio fondo, ¿de acuerdo? Las atletas sí tienen bastantes alteraciones en sus ciclos, en su inicio. Podríamos decir que la natación
en la natación de fondo, ¿vale? Las travesías, etcétera, o el ciclismo, o el triatlón, que está muy de moda, ¿vale? Que es el conjunto de las tres actividades que acabamos de decir. Ajá. También podemos encontrar alteraciones en mujeres que se dedican al ballet, ¿vale? Que se dedican, no es que practiquen, a la gimnasia rítmica, a la danza moderna, por ejemplo. Y bueno, pues estos son los deportes más normales, ¿de acuerdo? Sí que lo que hablábamos, que los autores de los artículos científicos sí que están muy de acuerdo en eso del tema del bajo peso corporal, ¿vale? Cuando las atletas tienen un porcentaje de grasa bastante bajo, sí que se producen alteraciones en el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Sufren bastantes trastornos y quizá requieran un mayor seguimiento ese tipo de atletas. Pero más que nada ya por su peso, ¿no? No por el ejercicio prácticamente que estén haciendo, claro, ¿verdad? El ejercicio, correcto, el ejercicio que hacen pues conlleva tener ese peso, ese porcentaje bajo de grasa y eso conlleva lo otro. Muy bien. Antonio, ¿por qué se producen estos trastornos? ¿Son reversibles? A ver, se producen por lo que estábamos comentando, ¿vale? Lo de son reversibles, claro, por supuesto que lo son, y lo comentamos ahora después, pero, por ejemplo, las alteraciones menstruales asociadas con el entrenamiento físico nunca deben ser ignoradas, eso es lo más importante, ¿vale? Al contrario, se debe acudir al médico y hacerse una evaluación médica, ¿vale? Puede tener muchas causas. Realmente, las alteraciones estas, si se dan por el deporte, se saben por descarte, porque todas las causas importantes se han descartado y entonces decimos, vale, es deportista profesional, se ha producido por esto. Ajá. Se puede producir por tumores hipofisiarios, que son enfermedades importantes. Puede tener una menopausia prematura, o a lo mejor puede estar embarazada, o sea que es uno de los factores por el que se puede retirar la menstruación, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es importante es que este diagnóstico se produce por exclusión, se excluyen todas las cosas graves y ahora ya tenemos el deporte, ¿de acuerdo? Y se descartan las patologías, ¿vale? Por eso es imprescindible la evaluación médica y se tiene que hacer un cuidadoso historial menstrual, se tiene que hacer un reconocimiento pélvico, ¿de acuerdo? Y un grupo interdisciplinar de médicos, en el caso de las deportistas profesionales, pues tienen que ir controlando un poquito su menstruación en el tema de volumen, intensidad, cantidad de sangrado, ¿vale? O sea que son factores importantes que se dan en el caso de la deportista profesional. En el caso de una deportista no profesional, pues igualmente se asistiría al médico y el médico descartaría pues cuál es la situación que se encuentra en el cuerpo, ¿de acuerdo? Y por qué se ha producido esa perturbación en el ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Luego, aparte, hay un montón de hipótesis de estudios científicos. La hipótesis de la grasa corporal, que la hablábamos ahora mismo, ajá, ¿de acuerdo? Que varios autores pues hablan de esta hipótesis, te dicen que es preciso tener un 17% de grasa para que se produzca esa menarquia, ¿de acuerdo? Que es la primera menstruación, que en el caso de que se haya producido una menorrea, que es que se te quite la menstruación, pues necesites un 22% de grasa para restablecer el ciclo menstrual. Luego tenemos la teoría del estrés psíquico, que pues niveles altos de tensión son consecuentes en este tipo de situaciones. Pero realmente no solo lo tienen las deportistas, el estrés psíquico, ¿vale? Se pueden dar en nuestra vida diaria, mujeres que tengan una importante carga emocional diaria, por lo que sea, por trabajo, por situaciones familiares, pues se le puede dar este caso, ¿vale? Otras teorías, a lo mejor hay una teoría que se llama la del agotamiento energético, ¿vale? O sea, pues ya no entramos, hay un montón de cosas, pero lo que sí se sabe es eso, que tenemos que controlar mucho las alteraciones del ciclo menstrual porque pueden ser por motivos muy graves. Sí, lo de menos es que sea por el deporte. Sí. Y lo que hablábamos, que si es reversible, pues por supuesto totalmente reversible, ¿vale? En caso de que sea por la actividad física, sea muy intensa, simplemente reducir el tiempo y la intensidad del entrenamiento, pues y aumentando un poquitín el peso corporal que hablábamos, pues eso va a hacer que otra vez vuelva todo a la normalidad. Que se regule todo otra vez. Muy bien. Antonio, ¿se puede prevenir de alguna manera una deportista el tener trastornos en su ciclo menstrual? Pues bueno, como hemos indicado ahora, la estructuración adecuada del entrenamiento
antes de que se produzca ninguna perturbación en el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Pues controlando las cargas, controlando la intensidad llegada la menstruación, pues la prevención está asegurada, ¿de acuerdo? Si se produce una alteración, pues ya hablábamos a lo mejor de que podría ser por otra causa. En principio, si se controlan las cargas de entrenamiento en una deportista profesional no debería haber ningún problema, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes hablabas de la primera menstruación. ¿Es cierto que las adolescentes que siguen un programa de entrenamiento intenso suelen tener su primera menstruación más tarde que sus compañeras sedentarias? Sí, sin duda alguna. Además, está constatado en un montón de artículos científicos, ¿de acuerdo? Que las jóvenes atletas, las bailarinas, ¿vale? Sí que es cierto que tienen una menstruación, la primera menstruación es mucho después que de una niña normal, una mujer normal, ¿de acuerdo? En numerosos estudios científicos hablan de ese factor, en algunos te hablan de que también influyen las variaciones ambientales, tales como el estado nutricional, el nivel socioeconómico, la altitud del sitio donde vives, ¿de acuerdo? Pero sí que todas están relacionadas con el deporte, ¿vale? De hecho, está totalmente relacionado también con el triunfo deportivo, ¿de acuerdo? Porque como tienen un índice bajo de grasa, además si te das cuenta en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y hace muchos años, las atletas, las de gimnasia rítmica, por eso parecen niñas pequeñas. Sí. No tienen ningún gramo de grasa, pues parece que el desarrollo no le ha llegado aún. El cuerpecillo, sí, chiquitín. Y se prolonga mucho ese estado, ¿de acuerdo? A pesar de su edad. O sea que está relacionado con el éxito deportivo. Interesante. ¿Puede tener esto alguna consecuencia en la salud de estas niñas deportistas? Pues realmente hasta el momento no se ha demostrado que tenga un efecto negativo. Lo que sí, por el contrario, se ha demostrado que lo tiene positivo. Parece que este retraso en la primera menstruación podría favorecer el éxito deportivo, lo que hemos dicho, ¿vale? Y retrasa ese aumento de la grasa en el cuerpo, que tampoco está mal. Otros investigadores sugieren que la primera menstruación, si se tiene tarde, puede reducir tener una menor incidencia en ciertos cánceres, ¿de acuerdo? Como el de mama. O sea que, fíjate, es beneficioso incluso. Sí. La verdad tampoco que sí. Vamos a, si no es deportista profesional, no vamos a hacer hincapié ahí. Pero por los estudios científicos que hay, efectos negativos no hay. Que no hay que preocuparse. Estupendo. Vamos a hablar ahora, si te parece, de los beneficios de la práctica de ejercicio físico. ¿Puede mejorar los síntomas premenstruales que tú antes comentabas, irritabilidad, calambres, etcétera, y la menstruación dolorosa? Correcto. Puede mejorarlo en todos sus aspectos, ¿vale? Como bien sabemos, la actividad física sí que produce una serie de hormonas en el cuerpo y una serie de efectos, y hemos hablado de los efectos psicológicos, hemos hablado del estrés, hemos hablado de muchas cosas. Bueno, pues todo esto nos va a beneficiar, ¿vale? En el caso de que tengamos alguna alteración en el ciclo menstrual o de que tengamos síntomas premenstruales importantes, ¿de acuerdo? El aumento de la tolerancia al dolor, por ejemplo, la reducción de los calambres que hablábamos antes, esas endorfinas que producimos en el cerebro van a apaciguar la irritabilidad que se produce en mayor o menor medida de la persona, ¿vale? La retención de líquidos de la que hablábamos va a ser muchísimo menor, ¿de acuerdo? O sea que mejora el estado de ánimo, mejora la sensación de energía, pues a causa de la liberación de endorfinas, así que el beneficio es completo. Lo que pasa es que hay que controlar la intensidad, que sea moderada, y ya va en función de cada mujer, de cómo se sienta ese día. Es que son muchos factores los que están relacionados con este tema, aunque se aconseja que se practique la actividad física en una intensidad muy baja, pero bueno, yo creo que a lo mejor hay veces que no apetece o que no es el día, ¿verdad? Sí. Pero una vez que lo haces, aunque eso fuera un poquitín, seguro que los beneficios los vas a notar al instante. Claro, yo creo que ya a veces hasta se echa en falta, ¿verdad? Sí. Aunque te encuentres en esos días, ¿no? Pero ya parece que te falta algo. Correcto. Si te parece, antes de continuar con las preguntas de los oyentes, si hacemos un breve resumen del tema o pasamos a las preguntas, ¿cómo prefieres? No, hacemos un resumen, ¿vale? Adelante. Bueno, es importante tener en cuenta
que si se tiene una alteración en el ciclo menstrual hay que acudir a un médico, ¿vale? Porque si la actividad física es el problema, pues bueno, eso se va a llegar ahí por descarte de otro tipo de patologías, ¿vale? O sea que los médicos son los que tienen que actuar de primera mano y cuanto antes, ¿vale? Se puede hacer una actividad física moderada durante toda nuestra infancia, durante toda nuestro desarrollo, ¿vale? Sin que se produzca un cambio en nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Si se es deportista profesional ya se sabe que existe la probabilidad de que haya una alteración en nuestro ciclo. Pero bueno, eso siempre se puede contrarrestar con a lo mejor bajar la intensidad de los entrenamientos. Es muy beneficioso en caso de tener un síndrome premenstrual con una sintomatología bastante importante, hacer una actividad física para intentar reducir esos síntomas. O sea que, bueno, según nos encontremos, pues bueno, se recomienda al 100% que se realice una actividad física. Muy bien, pues si te parece pasamos con algunas preguntas que nos han dejado los oyentes. Bueno, nos preguntaba una oyente, nos hablaba un poco de que, bueno, en el colegio que cómo debería de afrontar el profesor de gimnasia el que alguna de sus alumnas esté con la regla y se sienta incómoda. No sé si es que habría tenido algún problemilla su hija con el maestro o algo de eso, pero quería que tratáramos este tema. Bueno, yo te hablo desde la experiencia, siempre llegamos a clase pues, en secundaria y están, pues, bueno, las típicas chicas que están en esos días del mes o van a llegar a esos días, se encuentran mal, ¿vale? Entonces ellas se lo comunican al profesor y nos encontramos con distintos tipos de profesores. El profesor sí, yo creo no que cede ese ante era el nada. problema. Sí, el profesor que se piensa que todo esto es una pantomima, que me quieres vender la moto. Como él no lo padece, ¿no? Pues... Claro, pero es que está el otro lado de la cuerda, ¿de acuerdo? Es que se tenga la regla 3 veces al mes, que se ha dado hoy caso. Entonces el profesor tiene que llevar un control en la menstruación de cada una de sus alumnas, ¿de acuerdo? Apuntar, pues día tal, menstruación y contar 28 días desde entonces. Y si te das cuenta de que hay una alteración en el ciclo menstrual, pues ya avisar a los padres, oye, pues mira, deberías ir al médico porque pasa esto. Sí. Obviamente el profesor tiene que ser consecuente con que si la alumna no se encuentra bien, pues o se hace una actividad muy liviana o no se tiene que forzar para la educación física, ¿vale? Todos queremos, como profesores, que nuestras clases sean perfectas, pero hay que escuchar al alumno y no forzarle, obviamente. Luego está lo que hemos dicho, que nos pueden medio engañar a veces, porque nos apetece una mañana a las 9 de la mañana nos ponen en educación física y encima hace un frío que no vea y tal. Pero bueno, se da un poco de todo. Sí, sí. Pero bueno, que no hay que forzar a nadie, obviamente. Que hay adolescentes que tienen síndromes premenstruales muy grandes y es un pequeño fastidio el que te obliguen a ponerte a correr o que ese día toquen pruebas fuertes. La verdad que puedes perjudicar más que beneficiar. Eso es que creo que es lo que me comentaba esta señora, que le tocó a su hija una prueba que tenía que hacer de, no sé si eran 20 minutos, y la chica pues se encontraba en esos días y no se sentía bien. Y creo que el profesor pues la hizo determinar la prueba. Pues no veas, a lo mejor la chica lo pasó fatal. Pues serían los 20 minutos más eternos de toda su vida. Pues sí, la verdad que sí. En ese caso no debería de haberle forzado a hacer... Y bueno, y ya pues eso, llevar un pequeño control. Así ni te esfuerzo yo a ti ni me engañas tú a mí. Sí. Tenemos que ser consecuentes con nuestras decisiones. Un quid pro quo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, pues otra pregunta que nos dejaba una oyente. Nos contaba que se encontraba más cansada los días antes de tener la menstruación, lo que hablábamos antes, ¿no? La premenstruación. Y tiene pues la costumbre de salir a correr, pero esos días casi no puede. Y pregunta que si sería conveniente no correr en esos días. Bueno, pues como nosotros hemos dicho que lo más importante es escuchar al cuerpo, claro. Si en esos días no te apetece nada y el cansancio es muy grande, pues a descansar, que ya tendrás un montón de tiempo para retomar la actividad. Claro. Aunque se recomiende que puedes hacer una actividad muy liviana, a lo mejor puedes hacer unos pequeños estiramientos, puedes salir a andar un ratillo, no hace falta pegarte la carrera, padre, y machacarte, ¿vale? O sea que si psicológicamente luego te va a afectar de forma muy negativa no haber salido a correr, pues haz algo distinto, ¿de acuerdo? Algo liviano que seguro que te va a beneficiar, va a reducir ese cansancio o a reducir dolores o lo que te ocurra, ¿de acuerdo? Y si no, pues a descansar, que no pasa nada.
Es lo que antes yo a ti te comentaba, porque ella me decía, es que como ya tengo la costumbre de salir, ya parece que me falta algo, incluso hasta me siento mal el Pues pensar entonces, que podría irme y no puedo. cambiamos un poquitín en la rutina de trabajo, hacemos otra cosa más liviana, que también vamos a medio engañarnos ahí psicológicamente y nos va a aportar el beneficio, pero no nos va a perjudicar, que eso es lo importante. Tenemos contento al cuerpo y a la mente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues tenemos también otro tema muy interesante a tratar hoy, que es como poner el broche, ¿no?, a lo que la semana pasada hablaba correcto. Elena, ¿verdad? Y también pues de realizar actividad física pues cuando nos llega la menopausia, ¿no? Porque es bueno a cualquier edad, como antes comentábamos, pero vamos a hablar concretamente pues de los beneficios que nos aporta en la menopausia. Cuéntame, ¿qué beneficios ofrece la actividad física? Bueno, la actividad física durante la menopausia ya es el broche de oro, como has dicho. Tenemos un montón de beneficios, ¿de acuerdo? Sí que es recomendable a las mujeres que están llegando ya a esa época de su vida, pues el que empiecen a practicar una actividad física. El problema de esto, bueno, que luego lo comentaremos, que no hace falta tirarse de cabeza a la piscina, ¿de acuerdo? Si no se ha practicado nunca una actividad física, tengo menopausia y me pongo a hacer una locura, ¿no? Muy poco a poco, ¿de acuerdo? Va a favorecer la pérdida de peso, ¿vale? Ajá. Que puede ser un problema en esa época. Va a reducir los sofocos y las sudoraciones, ¿vale? Que se intensifican. Bueno, mejora el estado de ánimo, ¿vale? Porque hemos hablado antes que se segregan endorfinas que hacen que evite el estrés, la depresión, la ansiedad. Disminuye el insomnio, ¿vale?, en la menopausia, que es un proceso bastante, bueno, podríamos decir que desagradable. Y, ¿por qué disminuye el insomnio? Porque se produce una hormona que se llama melatonina, que es la hormona que se encarga de regular el sueño, ¿vale? Evita problemas cardiovasculares, la hipertensión, puede reducir el porcentaje de ictus, de infartos, previene la osteoporosis, ¿vale? Porque hay un aumento de osteoporosis muy muy grande en la menopausia. Sí. Y aumenta la capacidad pulmonar, o sea que hay mejor oxigenación para los órganos de tu cuerpo. Y bueno, pues aumenta capacidades físicas como puede ser la coordinación, la agilidad, que eso va a hacer que disminuyan las caídas, las fracturas, tener más reflejos, ¿vale? O sea que beneficios infinitos. Muy bien. ¿Y cuáles serían los ejercicios más apropiados para realizar? Pues bueno, pues como hemos dicho, en función de cada persona. Si yo soy una persona activa, he hecho actividad física durante toda mi vida, pues simplemente puedo seguir con lo que he estado haciendo, o a lo mejor aumentar un poquitín la intensidad de lo que hago en esa época, ¿de acuerdo? Si no lo he hecho nunca, pues comenzar con algo liviano, ¿de acuerdo? Como puede ser un ejercicio aeróbico, salir a andar 20-30 minutillos y poco a poco pues acostumbrar el cuerpo a un impacto del que no está acostumbrado, ¿de acuerdo? O sea que ejercicios aeróbicos son muy muy recomendados, ¿de acuerdo? Caminar, correr, nadar, montar en bici, y luego el ejercicio de fuerza también, el aumento del tono y la masa muscular. Podemos hacer actividades como el pilates, el yoga, que no son tan intensas, que nos preparan una musculatura a lo mejor por una actividad un poquito más intensa de cara al futuro, mejoran nuestros rangos articulares, nuestra flexibilidad. En el caso del yoga o del pilates se trabaja mucho la respiración, se trabaja un poquito la meditación, la relajación. Eso nos va a beneficiar en todos los sentidos. Estupendo. Pues, ¿algo más que quieras añadir antes de finalizar? Pues nada, Noelia, que ha sido un placer, como otra mañana Igualmente. más, y te cuento 2 o 3 cosillas ahí que estamos pensando en hacer en el Centro Novafit, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y es que ahora, bueno, llega la época navideña, y como te decía antes, aunque hay que ser solidario todo el año, que es cierto que cada uno será solidario en la medida que pueda, pues cuando llega la Navidad nos sensibilizamos un poquitín más, y por la cultura que tenemos parece que son épocas muy familiares, llenas de reuniones. Hay gente que no tiene los medios adecuados, bueno, porque hoy en día las cosas están muy complicadas, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, igual que el año pasado, y es hacer una cesta solidaria que cada persona pues puede aportar a lo mejor pues 1 kilo de alimento no perecedero, ¿de acuerdo? El año pasado rondamos los 700 kilos aproximadamente, o sea que fue un triunfo para nosotros, la primera vez que lo hacíamos. Y este año pues nos encantaría llegar a 1000 kilos. Sí que es cierto que el año pasado empezamos mucho después, y este año queremos empezar cuanto antes, ¿de acuerdo? Y no tienes que no tienes que venir a nuestro centro a hacer actividad física, puedes pasar por ahí y aportar tu alimento, ¿de acuerdo? Entrarás en un sorteo de paquetes nuestros de actividades que está valorado en más de 100 euros, ¿de acuerdo? O sea, vamos a poner una hoja con 1000 números.
O sea que cada kilo equivale a un número y si te toca, mejor que mejor. Claro. Y podemos ayudar a muchísima gente que en estos días, en esta época, pues bueno, pues no tienen a lo mejor los mismos medios que dispones tú. Pues la verdad que sí, que desde aquí hacemos ese llamamiento, que la gente colabore, que lo cojan con tiempo, que tienen tiempo todavía para poder solidarizarse con vosotros y, bueno, participar, y encima entras en el sorteo de ese estupendo ticket, ¿no?, que vais a hacer con También todas las actividades vuestras. Le comenté a mis compañeros la posibilidad de a lo mejor poner un poco más la carne en el asador y decir, si llegamos a los 1000 kilos hacemos una locura como pintarnos el pelo de algún color y tal. Pues se me echaron para atrás, no, quita. Digo, ¿cómo que quita? Digo, lo pondré, a lo mejor doy la sorpresa, lo voy a intentar por si convencer acaso en hacer alguna llega, ¿no? historia, en hacer alguna historia. Ya por el tema de ponerle la nota de gracia al asunto. Ah, pues eso estaría bien, ¿no? Ya, pues alguna tontería que podíamos hacer, ¿no? A Elena bueno. la Nutri le vamos a rapar el pelo y a Arturo se lo vamos a poner, como es rubio, moreno. Moreno, ¿no? Oye, pues eso sería señal luego cuando os vean de que habéis llegado a los 1000 kilos, ¿no? Sí, pues fíjate, la gente se daría cuenta. Qué bueno. ¿Algo más que quieras comentar? Por otra parte, mira, este domingo, junto a la Juventud de Izquierda Unida, ¿vale? Ajá. Que nos pidieron colaboración, vamos a ir a limpiar la Rambla de Benito el domingo por la mañana, ¿de acuerdo? Te puedes apuntar, pues bueno, son zonas y podríamos decir que idílicas de nuestra localidad, Sí. ¿de acuerdo? Sitios muy, muy bonitos y que a lo mejor, bueno, pues están un poco descuidados porque no están cerca tan cerca de nosotros, a lo mejor no pasamos demasiado por allí y hay un poquito de suciedad. Bueno, pues vamos a intentar colocar algunos carteles para hacer un poquito de concienciación y limpiar esos puntos que son preciosos, ¿no? Si has pasado por ahí lo sabes. Claro, y da pena de verlos como... Pues nada, el como domingo están. por la mañana luego hay una comida que costará 5 euros, pero bueno, la participación es gratuita. Haces tu ruta de senderista, echas una manilla y seguro que te sientes mejor. Claro que sí. Ahí estaremos nosotros. Pues estupendo, pues de aquí también llamamos a la gente, quien quiera colaborar, Me a parece que te mantener puedes apuntar limpio. en el Split Plus y había otro sitio, pero no lo recuerdo. Vamos a repartir unas mochilillas y por la colaboración, o sea que estaremos encantados de que participes con nosotros. Estupendo, encima de ser una jornada de limpieza, de convivencia también. Correcto, o sea, hay Pues un factor de socialización, o sea, que nunca viene mal. Estupendo, claro que sí. Bueno, pues Antonio, gracias de nuevo por estar con nosotros una mañana más, por venir de nuevo con estos temas tan interesantes. Y bueno, te emplazamos a otra próxima ocasión. A ver qué nos traes. Nada, un placer, Noelia. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego.